Hablamos nuevamente de bienes, hablamos de derechos, esto es, hablamos de lo que es el carácter patrimonial. Ya regresamos al punto de que el patrimonio son bienes y derechos. Derechos reales, derechos personales, y todo tiene que ser susceptible de ser apreciado en dinero. Se traducen siempre en derechos reales, personales o mixtos, ya lo dejamos por sentado. Ahora, el activo de una persona, y esto los contadores y los administradores lo tienen muy claro, queda constituido por derechos reales, personales o mixtos. El pasivo se constituye por las obligaciones o deudas de la persona, es decir, constituye el aspecto pasivo de los derechos personales, todo lo que tienes por pagar, dijeran los contadores, cuentas por pagar, Así es. deudas o contratos establecidos y tienes que pagarlos. Así es. Si se saca un crédito del banco, entra el pasivo y tienes, de acuerdo a cómo se haya pactado con el banco, se haya contratado el crédito, pues hacer los pagos. Hay quienes los hacen a fin de año, ¿no? Si es un crédito hipotecario, pues a fin de año hay que pagar. Esos son pasivos, son cargas. Así es. Ok. Es decir, contemplados desde la posición del deudor y cargas o obligaciones reales de las personas, que también son susceptibles de estimación pecuniaria. En ambos casos, activos y pasivos también tienen que ser susceptibles de apreciación pecuniaria. De otra manera, no podrían ser parte del patrimonio. Cuando hacemos la diferencia entre activos y pasivos, si el activo es mayor, se dice que hay haber. Si el pasivo es mayor, se dice que hay un déficit. Normalmente, quien recién llega a la mayoría de edad y no ha gozado de fortunas por herencia ni nada por el estilo, quizá empiece siempre con un déficit, porque hay subsidio de alguien de casa. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, no puede decirse que cuente con mayores activos que pasivos, porque ni siquiera tiene manera de dónde obtener el dinero. Entonces, por sí solo, como cuando alguien nacía en el terreno del rey, pues ya por nacer en terreno del rey, ya era un pasivo porque ya le debía al rey, porque el rey era el dueño de todo. Así es de que en la Europa medieval, difícilmente podría pensarse que una persona por naturaleza ya tuviera algún activo, todo era del rey. ¿Qué derechos humanos? Ni que nada, en ese entonces, ¿no? Por nacer en terreno del rey, ya había que pagarle el derecho de piso al rey, pero el rey, que era benevolente, nos daba oportunidad de vivir en su tierra. Claro, trabaja en la tierra del rey, y lo que produzcas, pues es del rey también, pero el rey te da un poquito para que comas. O sea, siempre benevolente el rey. Así funcionó la Edad Media, primero feudalismo y después monarquía. Sería hasta el siglo XVIII cuando hablaríamos de que un ciudadano tenía derechos, y por lo menos, al menos en un papel, porque Luis XVI, cuando firma la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tampoco es que se dijera cómo se iban a hacer efectivos los derechos. Era la primera vez, siglo XVIII, donde se leía en un documento que el ciudadano tenía derechos. Pero en realidad no tenía derechos, nunca. Y después va, ya, es un momento coyuntural, pero o alterno o paralelo, pero ya después veríamos que después de 1789, que se firma la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no se vuelve a tocar el tema de derechos humanos prácticamente. Sí hay algunas reuniones, está la Convención de Ginebra, pero en realidad no se vuelve a tocar el tema de los derechos humanos hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Así es de que vino el cierre del siglo XVIII, siglo XIX a los tamborazos. Empieza el siglo XX, viene la Primera Guerra Mundial, que se considera la Gran Guerra, y no es suficiente, es hasta la Segunda Guerra Mundial cuando viene la atrocidad esta del Holocausto y de las 2 bombas atómicas que dejaron caer en Hiroshima y Nagasaki, cuando la comunidad internacional se vuelve a reunir, se forman Naciones Unidas, y el 10 de diciembre del 48 sale otra vez otro documento, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hasta entonces, nuevamente, las personas, se dice, tienen derechos. Esta situación, ¿por qué se relaciona aquí? Porque, pues, una persona de inicio, ¿qué activo tiene? Si acaso los derechos humanos, hoy día. Sí.
O sea, el derecho a ¿qué? El derecho a vestir, el derecho a alimentarse, el derecho a la vivienda, calzar, lo que se considera que es por razón de nuestra propia existencia, y de ahí el nacimiento de los derechos humanos. Ya después la materia de derechos humanos evolucionaría en las generaciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Hay un sector doctrinal que dice, ya déjense de contar generaciones, ¿no? Y todos son derechos fundamentales. Y otros dicen, no, la siguiente generación de derechos humanos es un paso ya extraordinario, porque ahora vamos a empezar a proteger a los humanoides. ¿Quiénes son los humanoides? Los que no son totalmente humanos. Ya tenemos personas que usan ciertas prótesis y con esas prótesis desarrollan habilidades mayores que las de una persona normal. Por ahí hubo un corredor, Pictorius creo que fue el que incluso está condenado por la muerte de la novia. Él corría con prótesis y desarrollaba más velocidad que un atleta normal. O estos robots que ahora ya son parte de la vida cotidiana del ser humano. El que asiste en la cirugía, hay robots que controlan digitalmente la anestesia, por ejemplo. O las producciones robotizadas, en la industria automotriz ya hay robots que hacen funciones que hacían las personas. Entonces una persona que tiene ciertos robots y afecta su patrimonio, finalmente una pérdida de ellos, también busca su protección. O sea, el derecho va a ir muy lejos todavía. Hay muchos rubros en materia jurídica que no los estamos, ya los empezamos un poco a ver, pero que realmente todavía no han logrado el avance que van a tener que darse. Así es de que esas películas que eran ficción, a lo mejor va a llegar el momento que, como pasa, la ficción supera la realidad. Bueno, el haber y el déficit nos permiten determinar los conceptos jurídicos de solvencia o de insolvencia, que en materia jurídica es común. Una persona es insolvente si no tiene con qué pagar. Es solvente si tiene mayores haberes que los pasivos. Cuando se agota el área civil, tuvo que entrar el derecho penal como última ratio, y hoy existe el delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores. Es decir, esa persona que no tiene la capacidad económica para cubrir sus obligaciones y además dolosamente pues adquiere más, firma pagarés por donde quiera, se endeuda con todo el mundo a sabiendas de que no tiene capacidad para pagar. Entonces se ha dado el caso de que hacemos juicios ejecutivos mercantiles, por señalar un ejemplo, por una persona que firmó un pagaré, pero resulta que firmó ahí uno, con otra persona otro, con otra persona otro, y así anda por la vida, y hay muchos que así viven, y van pidiendo dinero, y se endeudan, y se endeudan, y se endeudan. Va a llegar la sentencia condenatoria en materia mercantil, y no va a tener con qué pagar. Entonces tengo que decirle ahora a mi cliente, bueno, pues logramos la sentencia condenatoria, y tiene que pagar la persona la suerte principal, más gastos y costas, pero no tiene con qué pagar. Y entonces habría que iniciar el proceso penal por insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores. Y entonces muchas personas dicen, no, ya, yo ya gasté mucho, yo ya no sigo con esto. Se decepciona de la justicia, se decepciona del abogado, se decepciona porque ya gastó mucho y no recuperó nada por la vía mercantil. O pudiera ser civil si es que fue, por ejemplo, en materia de un contrato. Un cumplimiento de un contrato, ¿no? Y al final hay una imposibilidad para cumplir el contrato, aunque sea la demanda condenatoria, la sentencia condenatoria. Casi para cerrar ya el tema de los elementos del patrimonio y para pasar a lo que son las teorías del patrimonio, los términos de solvencia e insolvencia no solamente aplican en este tema de derecho civil, sino que son propios de otras áreas del derecho, como puede ser el mercantil. Cuando yo elaboro una demanda y el argumento va a ser la solvencia o la insolvencia de una persona, bien vale recordar en qué consiste la solvencia o la insolvencia en términos del haber y el déficit, de acuerdo con estos bienes y derechos expresados en dinero. Así es de que si yo voy a aducirle al juez que la contraparte no tenía solvencia,
Bien puede ser porque conozca que tiene un déficit, es decir, tiene más pasivos que activos. Mismo criterio puedo yo ocupar si de mí depende valorar si una persona es susceptible de recibir un crédito o un beneficio. Y la característica o el elemento clave es si tiene mayores activos que pasivos en términos de bienes y derechos. Esto es elemental. Dice el Código Civil del Distrito Federal, en términos de insolvencia o de solvencia, como lo quieran ver. Dice el 2166 del Código Civil del Distrito Federal: hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudas. Esta fundamentación la podemos tener de aquí, obviamente, de la codificación del Distrito Federal. Ya vendrá la reforma, porque es Ciudad de México ahora, pero tiene su analogía en cualquiera de los códigos civiles de la entidad, cualquiera de las entidades de la República Mexicana. Y la mala fe, en todo caso, en este caso específico de la insolvencia, una persona que actúa con mala fe, aun cuando tiene mayores pasivos que activos, consiste en el conocimiento de ese déficit, es decir, que dolosamente la persona, aun cuando sabe que tiene mayores pasivos que activos, es decir, tiene un déficit económico, aún así sigue contrayendo obligaciones, ya sea civil o mercantil o en cualquier otra área. ¿Sí me explico? De ahí los criterios de la Suprema cuando resuelven en este sentido. Y de aquí la necesidad de que al agotarse esta esfera de los pasivos por encima de los activos en materia civil, exista en materia penal el tipo penal de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores. Y entonces la persona que dolosamente se sigue, a partir del conocimiento de esta situación, sigue contrayendo obligaciones, pues el derecho penal como última ratio termina sancionando esta actitud. Entonces esta es otra muestra de que el derecho civil termina y puede entrar el derecho penal. ¿Sale? Bien, hasta aquí sería con lo de los elementos del patrimonio y pasaríamos con la segunda o la siguiente parte, que es las teorías del patrimonio. Hago un preámbulo sobre el porqué de las teorías y ya entonces les doy el tiempo para que hagan ustedes la actividad de lectura y esquematización de cuáles son las teorías sobre el patrimonio. Se dice que en nuestros trabajos de tesis, cuando hacemos una tesis, debe de llevar un fundamento teórico. No solamente, nosotros como abogados, cuando hacemos un trabajo de investigación, no solamente es la situación fáctica que motiva el estudio, es decir, un problema que detecto y a partir de ahí hago el estudio, sino que además tiene que haber un fundamento de norma, porque estudiamos derecho y manejamos las leyes, pero también un fundamento teórico, es decir, qué es lo que le da vida doctrinalmente a ese problema en la materia que sea. Para el caso de nosotros, pues tendría que ser civil. Hay una teoría que dice que todos los cuerpos tienden a ser atraídos hacia el centro de la Tierra. ¿Sí o no? ¿Por qué se da esta atracción de los cuerpos hacia el centro de la Tierra? Yo si dejo caer algo, tiende a irse al suelo. No porque sea el piso el que tiene el imán, sino porque hay una fuerza de gravedad, porque vivimos en un planeta donde todo es energía, porque hay polos positivos y negativos, y porque un cuerpo tiende a irse hacia el centro de la Tierra por efecto de fuerzas físicas. ¿Qué teoría es esto? Ya lo llevaron en secundaria y en prepa. ¿De la gravedad? Teoría de la gravedad, relatividad de los cuerpos, etc. Es un conjunto de principios que se enfocan en este problema, en esta situación, que pueden ser confirmados o no, y que puede ser una regla o no. ¿Esto de que los cuerpos sean atraídos hacia el centro de la Tierra es siempre? ¿O hay alguna excepción?
es siempre. Y lo que experimentan los astronautas cuando salen a la estratosfera, ¿cómo se llama? Pues es una excepción al principio de gravedad. Al principio de gravedad, la teoría de la relatividad de los cuerpos y de que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra, se conforma por varios principios. Y la teoría de los ciclos dice que todas las civilizaciones, la que quieran, va experimentando movimientos que son cíclicos. Bueno, entonces dicen los historiadores y los sociólogos, bajo esta teoría, que todos los pueblos van a tener eventos que se van a ir repitiendo. A la luz de esta teoría, vamos a presentar al México de 1810, al México de 1910 y al México del 2010 o 2017. ¿Cuál era el contexto del México en la independencia? Una inequitativa distribución de la riqueza donde muy poquitos tenían mucho dinero. Y una gran población pobre. Una necesidad de tierras. Y obviamente estábamos bajo el yugo de la corona española. Bueno, pasa un siglo y llegamos a la revolución. ¿Y cuál es el contexto del México revolucionario? Una inequitativa distribución de la riqueza donde muy poquitos tienen dinero, los grandes conservadores cercanos a Porfirio Díaz, y una gran población en México con menos adquisición económica. Los campesinos, y ahí aparecieron los grandes caudillos, pedían tierras para trabajar. Es parecido el contexto. Y si nosotros vamos ahora a nuestro México actual, ¿qué encontramos? Caray. Una inequitativa distribución de la riqueza con un modelo económico neoliberal donde hay una poca población que tiene mucho dinero y una gran clase media y baja que tiende a desaparecer para consolidarse solamente como una clase baja con poquito dinero. El campo está abandonado. Hay abandono de tierras porque hay migrantes que se van y el campo está padeciendo la situación. ¿Son los contextos parecidos o no? Esta teoría de los ciclos, que aplica en historia y en sociología, también es un conjunto de principios. Luego entonces la teoría como tal, en derecho, también se conforma por un conjunto de principios. Las teorías pueden confirmarse o no, o pueden debatirse y someterse a críticas y a análisis. Pero las teorías nos sirven para aplicarnos en la doctrina. Y entonces yo aplico visiones teóricas para analizar los contenidos de las materias. Entonces en derecho penal pues está la teoría del delito. En derecho civil hay teorías y aquí está la teoría del patrimonio y hay teoría de los bienes. ¿Sí me explico? O en materia de sucesiones también hay principios. Bueno, entonces, la teoría del patrimonio se refiere a ciertos principios que rigen cómo van a analizarse o cómo deben de verse el patrimonio, cómo debe de considerarse el patrimonio. Por decir algo, desde el punto de vista de quién tiene el patrimonio, ¿qué personas pueden tener patrimonio? ¿Las personas físicas? Puede ser persona física ¿O persona moral? o una persona moral. Puede ser un ente público o puede ser un ente privado. Así es. ¿Sí me explico? Igual. Entonces las teorías del patrimonio nos van a permitir clasificar al patrimonio de acuerdo a ciertos elementos o ciertas características. Ahora, ¿cuál será la relevancia de estudiar las teorías del patrimonio en una materia que se llama Teoría General de los Bienes y Derechos Reales? Me va a permitir tener elementos suficientes para comprender de mejor manera el mundo del patrimonio, que aparentemente es simple o único, pero que tan solo ahorita que dijimos
quién puede tener patrimonio, ya vimos que se puede ampliar Es un universo. el margen de quienes pueden tener patrimonio, porque aún dentro de las personas físicas yo puedo clasificar qué tipo de persona física. Ahí está la importancia de estudiar la teoría o las teorías del patrimonio, y vamos a encontrar, como lo van a ver ahora que van a hacer la actividad, que hay de teorías desde las más clásicas y antiguas hasta las de mayor tendencia vanguardista. ¿Sí me explico? Bueno, entonces pasamos a la parte del cierre del bloque de hoy, que es cuanto hace a presentación. Hoy este sería el cierre de este bloque.